Diálogos sobre el Libro de Mormón. Helaman 1:6. Les damos nuevamente la bienvenida a otro capítulo de estos diálogos acerca del Libro de Mormón. Mi nombre es Clyde Williams y conmigo estarán hoy tres de mis amigos y colegas. A mi izquierda está el profesor Keith Wilson, a su lado está el profesor Jared Ladlow y también el profesor Kelly Ogden. Sean bienvenidos. Hoy tendremos el privilegio de conversar sobre los capítulos del 1 al 6 de Helaman, ya que son muy importantes. Como recordatorio, digamos que acaba de concluir una larga serie de guerras. En este momento no han terminado todas, pero veremos su fin en el libro de Alma. Este fue un tiempo donde murieron algunos de los grandes hombres que admiramos, como por ejemplo Helaman, Moroni y Pahorán. Y llegamos a un tiempo que no es exactamente el mejor para aspirar a ser gobernador o jefe entre los nefitas. Tenemos a Pahorán, hijo, quien fue elegido. Luego su hermano, el cual trató de usurpar y tomar el reino, fue asesinado. Luego Paanki y Pahorán son asesinados. Y luego también su hermano Pacumeni es asesinado por algunos lamanitas. Más tarde Helaman tuvo que tomar una doble tarea y así vemos que fue un tiempo muy precario. ¿Qué sucedía entre los nefitas que causaba estos disturbios? ¿O cuáles fueron los resultados de estos disturbios? Algunos de estos capítulos finales antes de la llegada del Salvador, en los últimos años, existe un buen ejemplo de escritura cronística anual. Mormón fue un historiador y nos dio un resumen breve casi año por año, resaltando, por supuesto, las lecciones más importantes con su frase que es, y así vemos que. Y así menciona uno de los problemas más grandes en la sociedad, las combinaciones secretas. ¿Cuáles son algunas de las características de las combinaciones secretas que vamos a aprender? Podemos revisar estos primeros capítulos y encontrar algo que nos pueda recordar acerca de las combinaciones secretas. Una de las primeras características está aquí en el versículo 11 del capítulo 1, y es que ellos hacían convenios jurando por su eterno Creador que no dirían o revelarían nada, y eso llega a ser una de las características, los pactos que tendrían que hacer. Otro es el carácter secreto de los pactos. En el capítulo 2, versículo 4, leemos que ellos eran expertos en muchas palabras, la obra secreta de asesinato y robo. Y en el versículo 7 del mismo capítulo vemos que tenían señas. Recuerdo a uno de nuestros colegas hablar de un miembro de la mafia quien estaba dando una deposición por clemencia, y mencionó que si íbamos a presentar a alguien lo podríamos presentar como: me gustaría que conocieras a un amigo mío, o me gustaría que conocieras a un amigo nuestro. Y la manera en que los presentaban les indicaba algo. Un amigo mío significaba: cuidado con lo que dices. Un amigo nuestro significaba: él ha iniciado. Y así tenían sus señas y maneras de mantener las cosas secretas y saber con quiénes podían hablar o a quién podían revelar cosas. Además, todo esto fue escrito para nuestros días. Hay bandas, grupos terroristas, y el diablo, Satanás, es un imitador artificial. A él le encanta copiar las cosas sagradas. Todo esto acerca de juramentos, convenios, señales secretas, palabras, e incluso el marcarse a sí mismos, marcar sus ropas. Todas estas son perversiones de principios verdaderos. El libro de Mormón a menudo se refiere a ellas como combinaciones secretas, pero en estos capítulos vemos el nombre que toman. En el capítulo 2 tenemos a Gadiantón, y de ahí en adelante en el libro de Mormón a menudo veremos la frase «los ladrones de Gadiantón». Y de esa manera vemos que lo sacaron de este Gadiantón. Y sin embargo es interesante el hecho de que fue Kishkumen el primer miembro de la banda, pero Gadiantón es quien termina recibiendo el nombre en parte por lo que leemos en el versículo 4 del capítulo 2. Gadiantón era experto en muchas palabras y aparentemente era mejor miembro que Kishkumen en las combinaciones secretas. Jared. Creo que en el capítulo 2, versículo 8, vemos su objetivo general. Habla acerca de cómo ellos estaban juntos para matar, robar y obtener poder.
Esto es una continuación de lo que vimos en los últimos capítulos de Alma, donde vemos cómo se levantan estos hombres y tratan de ganar poder para su beneficio. Y ciertamente eso es lo que los ladrones de Gadiantón buscaban. Me parece que otra lección importante que deberíamos asegurarnos de no olvidar en nuestra breve discusión de estas características es ¿cómo sucedieron estas cosas? En otras palabras, preguntaríamos, ¿acaso Gelamán no hizo lo que su padre Alma le había dicho y puso los juramentos y convenios de la sociedad jaredita en las planchas? Y por supuesto, la respuesta es no. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Cómo las consiguieron? ¿No es en el capítulo 6, versículo 25, que dice abiertamente que Satanás se las reveló y él, quien es el autor de todo pecado, las puso en el corazón de Gadiantón, el mismo ser, en versículo 26 del capítulo 6? Satanás estaba usando una herramienta poderosa, la unidad. Esta combinación en su causa diabólica. ¿Cómo luchamos contra una combinación secreta? Con una combinación abierta, la cual es el Evangelio de Jesucristo. Misioneros y miembros de todo el mundo. Esa es la herramienta más efectiva para combatir estas imitaciones baratas del diablo. Ciertamente Mormón quería advertirnos también acerca de eso. Notaremos que al final del capítulo 2 él incluso se adelanta a su tiempo y mira hacia atrás. Su pluma editorial no lo pudo seguir ocultando, y él dice, esto que está comenzando ahora aquí será lo mismo que causará la destrucción de mi pueblo. Y es un tema que transcurrirá a lo largo del libro de Mormón. Y Mormón continuó mostrando a sus lectores, tengan cuidado, estas combinaciones secretas son tan perniciosas que destruirán su sociedad. Es interesante este paralelo. Tenemos principios de maldad que vienen a través del velo, es decir, desde el adversario revelándolos a las personas. Y tenemos principios de rectitud que llegan a través de individuos de mucha fe. Sus propósitos son completamente diferentes. Los principios de maldad son para tratar de obtener poder sobre otros y destruir a otros, convertirlos como Satanás, miserables, mientras que los principios de rectitud están diseñados para ayudarnos a obtener poder sobre el hombre natural y llegar a ser como el Salvador, y en esencia liberar a otros de todas estas adicciones. Así vemos aquí un contraste interesante. Ahora, con estas combinaciones y algunas de las guerras que todavía tenían con los lamanitas, ¿cómo estaba esto afectando a la iglesia en estos capítulos? Un éxito tremendo para los misioneros. El capítulo 3, versículo 26 dice que hubo muchas almas, hasta decenas de miles. Eso es éxito. Sí. Pero el Señor fue misericordioso con ellos. Hay unos versículos grandiosos en el Amán 3. Dicen, la puerta del cielo está abierta para todos. Sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. El versículo 29. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo. Una vez, mientras leía eso con mi familia, una de mis hijas dijo, escalofríos, Él nos da escalofríos. La palabra artimañas de hecho significa trucos y señuelos del diablo. Para poder superar todo eso y guiar al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos. Y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres para no salir más. Por tanto, la manera de combatir toda esta maldad en aquella sociedad y la nuestra del presente es a través de la palabra. Es viva y poderosa para conseguir cambios en los corazones, así como los lamanitas descubren que la palabra cambió a algunos ladrones de Gadiantón, trayéndolos a Cristo. Y llevando estas almas a través de, como dice aquí, este abismo de miseria, me recuerda de un pequeño viaje que tomé al sur de Utah, por un camino entre Boulder y Escalante, donde había precipicios a ambos lados. No importaba por cuál camino torciéramos, acabaríamos muertos en el fondo del barranco. Y en cierta forma el adversario sabe que si no puede sacarnos por este lado con asesinatos y adulterio, él nos sacará volviéndonos excesivamente entusiastas en cosas que podrían de un modo moderado ser buenas. Todo lo que él quiere es sacarnos del camino y es una miseria cuando lo hacemos. Esto es una imagen perfecta de qué debemos mantener en nuestras mentes al pensar en lo que la palabra hará para ayudarnos a mantenernos apartados de esta miseria.
Mormón dijo una buena frase. La mencionó aquí en su resumen, cuando dijo, sí, así vemos. Y sí, vemos. En versículo 29 otra vez, lo que él mencionó ahí es el hombre de Cristo, esa frase. El difunto Elder Maxwell amaba esa frase. Entré a un buscador y en 5 discursos diferentes de diferentes conferencias durante su tiempo en el podio usó esa frase. E incluso dijo, el hombre de Cristo o la mujer de Cristo. Y simplemente hablaba de las cualidades que tiene una persona que alinea su vida con el Salvador y que trata de seguir adelante y seguirle. Es una gran expresión. El versículo 35 nos dice cómo lo hicieron. Sí, es grandioso, ¿cierto? La santificación que viene sobre ellos. ¿Quisieras leernos ese versículo, Jared? El 35. ¿Está bien si lo leemos rápidamente? No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. ¿No es esa una gran frase? Entregando. Algo que podemos hacer es dar nuestro albedrío, entregando nuestros corazones a Dios. Esa es una idea poderosa. De hecho, 1 de cada 5 en este planeta es musulmán. La palabra Islam significa sumisión. Un musulmán es alguien que se somete a la voluntad de Dios. Ese es un principio eterno, muy hermoso. Entregar o someter nuestros corazones. Él dijo en Doctrina y Convenios, yo el Señor requiero el corazón de los hijos de los hombres. Cuando damos nuestro corazón, todo cambia. Yo les preguntaría a los misioneros, ¿han dado su corazón a Dios? Y el mantra del Señor, si es que podemos categorizarlo como un mantra a través de su vida, fue realmente, creo que se introduce en la frase, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos la frase del Libro de Mormón que hace paralelo con esa, entregando sus corazones a Dios. Santos es llegar a ser santo. Los santos son santos. Él quiere que seamos santos como lo es Él. Nuestro objetivo final es volver allá y llevar con nosotros tantas personas como podamos. Y pedirle al Señor que nos lleve allá es otra manera en la que podemos decir esto. Contrastamos esta imagen hermosa con lo opuesto en el capítulo 4, a medida que vemos que las cosas no siempre continúan estando bien. Vemos que las cosas cambian más bien rápidamente. Incluso al final del capítulo 3, versículo 33, vemos que el orgullo comenzó a influir en la iglesia. Y vemos el contraste con los que entregan sus corazones a Dios. Son los deseos de nuestro propio corazón los que llegan a ser más importantes. Y siempre se están combinando dos cosas, el orgullo y la riqueza. Cuando la gente comienza a prosperar, bien, lo vemos en nuestros días también. Es un desafío porque nosotros somos un pueblo próspero comparado con otros lugares del mundo. Si las personas están siguiéndole, Kelly, el capítulo 4, versículo 12 es la escritura que muestra eso. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas. Y después vemos la opresión de los pobres y la burla de las cosas que son sagradas. Vemos mucho de eso hoy. Hollywood es un espejo de todo eso, de las personas que niegan la revelación, la mentira, los saqueos, el robo y el adulterio. Todas estas cosas son señales de una sociedad que va desafortunadamente camino a la destrucción. Ahora este dilema en el capítulo 5 llevó a Nephi y a Lehi a tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es la decisión que tomó Nephi? Tiene que ver con el asiento judicial, si podía continuar o no, o si necesitaba salir y predicar. Podría sonar como si las personas no querían que continuara. Afortunadamente no es así. Así que se remontaron a las palabras que su padre Gelamán les había enseñado. Y creo que rápidamente podemos sacar de estos versículos del 5 al 14, 5 o 6 cosas que ellos necesitaban recordar. Cosas buenas que debemos recordar. Podríamos resumirlas rápidamente. A propósito de esa palabra recordar, se encuentra 14 veces en 8 versículos. El presidente Kimball, ¿recuerdan? Dijo que esa es la palabra más importante del idioma inglés. Recordar. Y algunas veces el Libro de Mormón dice, oh, recordad, recordad. Todos ustedes han estado en el Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén. Justo al final, antes de salir después de todas esas escenas terribles, hay una cita del Baal Shem Tov, un viejo judío hasídico.
Dice, el olvido lleva al exilio, pero el recordar es el secreto de la redención. Ese es el mensaje del Libro de Mormón. Nuestro problema es el olvido, solo debemos recordar al Señor. Y realmente no estamos hablando de capacidad mental. Es algo relacionado con las prioridades en términos de ese tipo de remembranza, ¿cierto? Bien, rápidamente lo primero que le dijo a su hijo en el versículo 6 es recordar los mandamientos. En el mismo versículo les pregunta cómo se llaman, no porque estuvieran teniendo problemas de memoria, sino para que cuando recordaran sus nombres, Nefi y Lei, recordasen quién les llamó así para que vivieran una vida justa. Y luego les pide que recuerden un par de cosas más. En el versículo 9. Recuerden a los profetas, al rey Benjamín específicamente. Recuerden a Jesucristo y cómo el rey Benjamín enseñó que no hay otro nombre, no hay otro camino. Y luego en el versículo 10, Él les dice que recuerden que no podemos ser salvos con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Luego, por supuesto, el versículo 12, tal vez el más importante, dice que debemos recordar el edificar nuestra roca sobre el Redentor, y si hacemos eso, será un fundamento que no nos fallará. Vale la pena leer ese versículo. ¿Quisieras leerlo por nosotros, por favor? Me encantaría, sí. Dice, y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sus dardos en el torbellino, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Eso es muy similar a una enseñanza anterior de Nefi, el hijo de Lei. En 1 Nefi, capítulo 15, versículo 24, dice que Satanás existe y es nuestro adversario. Satanás significa adversario. Es una palabra hebrea que vino al inglés. Él nos está lanzando dardos ardientes. Todos somos el tablero de sus dardos. Nos está lanzando dardos ardientes como las drogas, la inmoralidad y la pornografía, y todos son ardientes, pero no nos puede dar. No pueden tener poder sobre nosotros si nos aferramos a la palabra. Estas palabras, la palabra de Dios. Y José Smith, Mateo, versículo 37, dice, y el que atesore mi palabra no será engañado. ¿Hay alguien a quien le gusten las promesas, las garantías? Aquí está. Si amamos la palabra de Dios, cuando el diablo esté enviando sus impetuosos dardos en el torbellino, el granizo y todas las tormentas, la cual es la tentación, en otras palabras, no habrá poder sobre nosotros porque estamos edificados sobre un fundamento. Hemos centrado nuestra vida en Cristo, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Me encanta este verbo auxiliar aquí, no puede. Más adelante en Doctrina y Convenios, sección 50, versículo 44, dice, nunca caerá. Y la traducción al español de este versículo dice, no caerán, no caerán. Pero el verbo en el inglés original, aquí, esta traducción original, dice, ellos no pueden caer. Yo enfatizaría eso. Si nuestra vida está centrada en el Salvador, no importa qué nos lance el diablo, nuestra vida no puede desmoronarse si estamos con Él. Continúe, Kit. Lo que me encanta de este versículo, Kelly, es la manera en que se identifica a Jesucristo como la roca de nuestro Redentor. Muchos profetas de las Escrituras han percibido este tema que Jesús es la roca. Pablo se refiere a él como la roca, Moisés, otros y... En todas las Escrituras la palabra roca representa algo firme, sólido e inamovible. Sí, es la imagen de algo que no se puede mover. Si alguna vez han cavado para poner el poste de una cerca o algo así, sabrán que cuando golpeamos una roca es algo muy difícil de mover. Y luego, cuando la roca estabiliza el poste, este se ajusta a la roca. Y esa es la idea. Recuerda que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo. Creo que es emocionante. Necesitamos ver el versículo 14 y quizás encontremos el último y más importante de estas frases, y se acordaron. Él no solamente dijo que recordaron, ellos se recordaron de hacer estas cosas y así obtuvieron los beneficios de esto. Quizás este es un buen lugar para que volvamos atrás y creo que vale la pena leer la declaración del presidente Kimball, cuando él dijo,
Cuando buscamos en el diccionario la palabra más importante, ¿cuál es? Podría ser recordar. Él dijo, porque todos ustedes hicieron convenios, ustedes saben qué hacer y cómo. Nuestra mayor necesidad es recordar. Por eso vamos a la reunión sacramental, para escuchar a los sacerdotes rogar para que recuerden siempre. Recordar es la palabra, es el programa. Eso está muy bien explicado para nosotros, que recordemos el seguir a la roca sobre la cual estamos edificados. Y sabiendo esto, el Señor nos ha dado una oportunidad para que se nos recuerde y no nos distraigamos, lo cual es muy común en este mundo. Él nos está recordando estas palabras a través de todas las Escrituras porque tendemos a olvidar, y aún las palabras más sagradas de todas, las que escuchamos en el Santo Templo, se nos recuerdan. Cada vez son las mismas palabras. Las escuchamos una y otra vez como un recordatorio para mantener nuestras prioridades. Como parte de permanecer en ese curso, me gusta el versículo 11 en el capítulo 5, donde habla en primer lugar de que Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados, pero luego dice cómo, por motivo del arrepentimiento. Luego habla acerca de que ese Dios que ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. Y así se nos han enviado ángeles a declarar las nuevas. Solemos pensar en Navidad como las nuevas de gran gozo del nacimiento de Jesús, pero también se nos han enviado ángeles a declarar las condiciones del arrepentimiento, y ese arrepentimiento conduce el poder del Redentor para la salvación de sus almas. Y eso es algo en lo cual debemos enfocarnos semanalmente, que tenemos estas condiciones de arrepentimiento, que trabajemos para superar nuestra debilidad, nuestras luchas, y a través de eso, creo que construimos sobre esta roca. Es a través de nuestro arrepentimiento. Luego tendremos el poder de Cristo que Él recibió del Padre para nuestra salvación. Gran comentario, gracias. De hecho, en la conferencia general de abril de 2006, creo que fue Elder Eyring quien dijo, refiriéndose a la roca, dijo, nunca ha sido tan importante como lo es ahora entender cómo edificar en ese fundamento seguro que es Jesucristo. Es tan central para el Libro de Mormón y es un gran versículo que podemos ver. Reúne todo el propósito del Libro de Mormón. Gracias. Ahora en la última parte de este capítulo tenemos quizás una de las historias misionales más dramáticas y fantásticas en todas las Escrituras. Tenemos a Nefi y su hermano quienes salieron y cómo ha sido su éxito entre los lamanitas. Imagino que esto traería a un presidente de misión a nuestra área. 8,000 conversos, como dice aquí en el versículo 19. Les estaba yendo extraordinariamente bien, y aún así hubo personas que fueron enviadas contra ellos. Nefi y Lehi fueron puestos en prisión. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta historia extraordinaria? Y en un resumen muy breve, ¿qué podemos decir de esto que sea de beneficio para todos? ¿Puedo agregar algo a lo que Jared explicó acerca del arrepentimiento? En los versículos 40 y 41 del capítulo 5 se encuentra una buena pregunta para cualquiera que esté deprimido. Hay muchos en estos días. ¿Qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Y la respuesta es, debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Amulek y Sesrom, y cuando hagáis esto será quitada la nube de tinieblas que os cubre. ¡Qué mensaje! Sí, sin duda. Bien, estos 300 individuos que intentaron matar a Nefi y a Lehi fueron detenidos por esta luz poderosa y la nube de tinieblas que los cubrió y escucharon la voz del Señor, quien se dirigió a ellos, o básicamente les dijo que se arrepintieran. Esto dio lugar a ese escenario donde tenemos a un nefita apóstata entre ellos, quien les dijo que escucharan la voz e hicieran lo que ésta les dijera. Y, por supuesto, se disipó la nube de tinieblas. Sucedieron algunas cosas dramáticas que nunca antes habían sucedido en el Libro de Mormón, por lo menos a esta escala que se ve al final del capítulo 5 y a lo largo del capítulo 6. ¿Hay algo que les venga a la mente rápidamente de estas diferencias que cambiaron de forma dramática las cosas entre estas personas? Creo que una de las grandes cosas que vemos en esta inversión de papeles entre los lamanitas y los nefitas es que los lamanitas no siempre son los chicos malos, por así decirlo. El capítulo 6, versículo 1 habla acerca de cómo los lamanitas se habían convertido en personas justas, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas debido a su firmeza y su constancia en la fe.
Y luego el versículo 2 continúa describiendo cómo los nefitas se habían vuelto insensibles, extremadamente inicuos y demás, porque rechazaban la palabra de Dios y toda predicación y profecía. Y así, ¿quién era bueno o malo aquí? No es un determinado grupo étnico a causa de su etnia, más bien es quién está siguiendo al Señor y obedeciéndole. Y el versículo 4 dice que los lamanitas fueron y contaron sus historias de conversión. Acabo de regresar de América Central, donde hay miles de estos descendientes, quienes tienen historias de conversión poderosas para contar a otros. Así que hubo un gran éxito ahí. En este punto y con el poco tiempo que nos queda, Kelly, ¿por qué no nos resumes lo que podemos concluir de estos capítulos que hemos discutido hoy? Así como Mormón decía, y así vemos, aquí tenemos las grandes lecciones de este día. Hermanos, digo que vencemos las combinaciones secretas a través de una combinación abierta, predicando el Evangelio de Cristo. La palabra de Dios conduce a las personas al cielo y a que entreguemos nuestro corazón a Cristo. Él es la roca, nuestro Redentor. Y ellos no tendrán poder sobre nosotros. Estas tentaciones que nos rodean no tendrán poder sobre nosotros. No caeremos y tendremos éxito al permanecer con el Salvador, así como muchos de los lamanitas y algunos nefitas lo hicieron. Todo se centrará en Él. ¿No es así? Así es, gracias. Qué buena idea para terminar.